Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, si Bueno, la escucha. ok. Bien, buenas noches. Bien, creo que conversamos al final con quienes estoy, iniciando el curso. Bien, vamos a iniciar la primera sesión del curso del ciclo de la inversión pública, que tiene que ver con la programación multianual, la formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento en el marco del INVIERT. La primera sesión que vamos a ver hoy día es los aspectos normativos y los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como el INVIERTP. Este es el contenido de la sesión de hoy día, ¿no? Perdón un ratito. Vamos a ver la base normativa del INVIERTE. ¿Qué es el INVIERTE? ¿Cuáles son los principios rectores, ¿no?, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? El ciclo de la inversión, qué órganos conforman el INVIERTE y cuáles son las principales funciones de los órganos que conforman el INVIERTE. Un poco para ir entrando en lo que es toda el ciclo de la inversión y sobre todo vamos a dar bastante énfasis en lo que es la programación multianual y gestión de inversiones. Vamos con la base normativa. ¿Cuál es la base normativa que tiene el INVIERTE-P? El INVIERTE-P tiene primero este decreto legislativo, ¿no?, el 1252, que fue promulgado el 1 de diciembre del año 2016, que deroga en ese tiempo lo que era el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. O sea, del 1 de diciembre de 2016 ya prácticamente habrá cumplido casi, casi 9 años, ¿no?, de la creación del INVIERTE. Que este decreto legislativo, desde que se promulga en el año 2016 hasta la fecha, digamos, ha tenido varias modificaciones. Mira, acá les presento, cada uno de estos ha ido modificando el decreto legislativo 1252 hasta el último que salió en el año 2023, ¿no?, que es el decreto legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública, ¿no?, que coadyuven al impulso de la reactivación económica, que fue publicada el 10 de mayo del año 2023. Este último decreto legislativo supongo que puede cambiar a raíz, por ejemplo, de que hoy tenemos una nueva ley de contrataciones. ¿Cuál es el otro marco normativo del INVIERTE? Es el Decreto Supremo 284/2018, Economía y Finanzas. Este Decreto Supremo, perdón, aprueba el reglamento del INVIERTE, el reglamento del Decreto Legislativo 1252. Al igual, como se ha modificado el Decreto Legislativo 1252, también se ha modificado este Decreto Supremo. La última modificación fue en el año 2023 a través del Supremo 074/2023, Economía y Finanzas. Digamos, hasta ahorita tenemos dos. Y faltaría quizás esta, ¿no? La directiva, la directiva 001/2019, Economía y Finanzas, partido 6301, que es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si ustedes miran, ha tenido un montón de modificaciones, ¿no?, desde el año 2019 hasta el año 2025. La última resolución que ha modificado varios aspectos, ¿no?, entre ellos, por ejemplo, ha modificado lo que es el formato de cierre, ha modificado algunos aspectos de las funciones del órgano resolutivo, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de la UEF, ha modificado varias numerales de lo que es esta directiva. Y ha sido la última que ha salido este año, ¿no?, que ha sido en febrero del año 2025, que es la resolución directoral número 002/2025, Economía y Finanzas, partido 6301.
digamos, de lo que le he estado presentando, hay tres normas que están ligadas a lo que es el invierte. El decreto legislativo que crea el sistema, el decreto supremo, que es el reglamento del decreto legislativo, y esta directiva general, que es la que de alguna forma tiene casi todos los numerales y procedimientos que los órganos que operan el invierte tienen que tener en cuenta, ¿no? Desde la programación, formulación y evaluación, ejecución y lo que es funcionamiento. Vamos a ver qué es el invierte. Si ustedes tienen alguna consulta, me interrumpen, no hay ningún problema. Miren, ¿qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Bueno, al igual que otros sistemas administrativos, como lo es, por ejemplo, presupuesto, contabilidad, tesorería, ¿no? El Invierte también es un sistema administrativo del Estado. ¿Qué finalidad tiene el Invierte? Según la directiva, tiene, o según el decreto legislativo que crea el Invierte, tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos que están destinados a la inversión. ¿Para qué? Para una efectiva prestación de los servicios y así también como la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Esto es la finalidad que tiene el Invierte. ¿A quién se le aplica? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Igual, ¿no? Que de acuerdo a lo que nos indica el artículo primero del decreto legislativo 1252, se aplica ¿a quién? A todas las entidades que forman el sector público no financiero. Y es de manera obligatoria. Sin embargo, dice, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se agrupan por sectores y en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales se agrupan según su nivel de gobierno. Eso es lo que te indica el invierte en lo que es como sistema y cuál es el ámbito de aplicación. ¿Cuáles son los principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Tiene varios principios rectores. Espero que ustedes hayan escuchado algunos, ¿no? Supongo que algunos que, bueno, no he tenido la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes, supongo que al final lo voy a hacer para ver si están en la parte pública o están en la parte privada. ¿Cuáles son estos principios que tiene el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Uno de los principios más importantes que tiene es el primero, ¿no? Cuando te indica que la programación multianual de la inversión debe ser realizada o ejecutada considerando como principal dicho objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Y este es un tema bien importante, ¿no? Casi todas las personas, por ejemplo, todos los funcionarios que están metidos en lo que es sector público hablan de cierre de brechas. Pero realmente se estará cerrando las brechas con las inversiones que se están ejecutando. Bueno, habría que evaluar, ¿no? Pero este es uno de los principios primordiales que tiene el invierte. El otro principio que tiene es, disculpen que estoy un poquito medio afónico. Miren, el otro principio que tiene es que la programación de la inversión vincula los objetivos. ¿Qué objetivos? En el caso de los sectores del nivel nacional será con los objetivos nacionales, en el caso de los gobiernos regionales con los objetivos regionales y en el caso de los municipios con los objetivos locales. ¿Dónde están estos objetivos? Están en el planeamiento estratégico, en el marco, dice, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces son dos principios que llevamos, el cierre de brechas y la vinculación con los objetivos. Este también es muy importante, este principio. Dice, los fondos públicos, en el marco del invierte, que están destinados a la inversión, deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial. La pregunta que se hace acá es, ¿cómo se están dando los servicios en la parte pública?
se están destinando los fondos de manera adecuada, las inversiones están realmente relacionadas con la efectiva prestación de los servicios. Bueno, eso es un tema que hay que analizar. Otro principio que tiene la programación multianual o el sistema es que los recursos que se destinan a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. No olviden que las inversiones siempre están destinadas a qué? A cubrir servicios que la población necesita, que la población requiere. Por lo tanto, las inversiones que se ejecutan deben de impactar de la mayor forma en la sociedad o en la población objetivo o en la población usuaria. Otro principio que te dice, ¿no? La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de la inversión. ¿Qué se quiere decir con esto? Que las inversiones que se formulan se tienen que ejecutar. Es decir, inversión que está viabilizada, inversión que debe ser ejecutada. Inversión que es ejecutada, se le debe de asignar los recursos ¿para qué? Para una operación de mantenimiento adecuado. ¿Con qué finalidad? Para poder darle el servicio y conseguir ese otro principio que indica que debe procurarse el mayor impacto en la sociedad. Y finalmente dice que la gestión de las inversiones debe realizarse aplicando qué cosa, la mayor transparencia y que las inversiones sean competitivas, o sea, tengan realmente una buena calidad de ejecución. El ciclo de la inversión. En el marco del invierte no se habla de ciclo de proyecto, se habla de ciclo de la inversión. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones habla de inversiones justamente, ¿no? Y las inversiones pueden ser proyectos de inversión o pueden ser esta modalidad de ejecución que se conoce como la CIOR. Entonces hay que tener en cuenta que aquí hablamos de ciclo de la inversión, no hablamos de ciclo de proyecto. Miren, de acuerdo al artículo cuarto del Decreto Supremo 242-2018, que es el decreto que aprueba el reglamento, hay 4 fases del ciclo de la inversión. La programación multianual, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. A lo largo del curso vamos a ver las 4 fases. De manera así un poco rápido les comento lo siguiente. La primera fase es la programación, que tiene que ver con la formulación del PMI. En su momento veremos qué es PMI. Y esto está a cargo de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, las OPMI. La formulación y evaluación tiene que ver con la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, es decir, al final termina con la viabilidad. ¿Y de quién es responsable esta fase? De las unidades formuladoras. Luego viene la ejecución. La ejecución que tiene que ver con qué documentos, con la elaboración del expediente técnico y saca un término que es documento equivalente. En su momento también vamos a ver qué es documento equivalente, porque el término de expediente técnico creo que sí lo tienen claro. Y finalmente la última etapa es la etapa de funcionamiento. La etapa de funcionamiento tiene que ver con este proyecto que ya ha sido ejecutado y está dando el servicio, tiene que darse los recursos para que de alguna manera puedan operar y mantenerse de manera adecuada y dar el servicio de manera permanente. Y también esta fase es sujeta de evaluación ex post. Un ratito, por favor. Vamos a ir comentando cada una de las fases. La programación multianual de inversiones. ¿Qué es? ¿En qué consiste? De acuerdo al invierte, esta fase es un proceso de coordinación y de articulación entre instituciones y entre niveles de gobierno. ¿Qué periodo tiene la programación? Dice, tiene una proyección trianual como mínimo, o sea, 3 años como mínimo.
¿Qué tome en cuenta? Dice, tome en cuenta en esta programación los fondos públicos que se destinen a la inversión y que están proyectados en este documento que se llama el Marco Macroeconómico Multianual. Y este proceso está a cargo ¿de quién? De los sectores, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Esa es una primera entrada de lo que es la programación. ¿Cómo se elabora? Se elabora, dice, tomando en cuenta los objetivos nacionales, los objetivos regionales y los locales. ¿Y dónde se encuentran establecidos estos objetivos? En el planeamiento estratégico, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Y con qué finalidad se hace esta elaboración? Con la finalidad de que de establecer metas, ¿para qué? Para el logro de esos objetivos que pueden ser nacionales, regionales y locales. Y de esta manera van a permitir que evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Como ustedes pueden ver, siempre aparece lo que es el cierre de brechas. Eso es algo que va a estar inherente en todo el proceso de la programación. ¿Qué otros parámetros tiene la programación? Constituye, dice, el marco de referencia para orientar la formulación presupuestaria anual de las inversiones. ¿Cómo se interpreta esta parte? Les comento lo siguiente. Entendiendo que de acuerdo a lo primero que hemos visto, que la programación multianual tiene una proyección trianual como mínimo, entonces yo, por ejemplo, yo hago una programación para 3 años. En el caso, por ejemplo, del gobierno regional o de un gobierno local, ellos tienen ahorita una programación multianual para 3 años, 2025, 2026 y 2027. Es una programación, tienen ahí cantidad de inversiones. Vamos a suponer, espero que estén atentos, vamos a suponer que en el año 2026 en su programación tienen por decir 30 proyectos, un gobierno local tiene 30 proyectos programados para ser ejecutados en el año 2026, ¿correcto? ¿Qué sucede? Sucede que no le dan plata para los 30, le dan plata para 10. Y la pregunta es, ¿y de dónde saca esos 10 proyectos? Los va a sacar de la programación que tiene en el año 2026. ¿Y dónde se encuentra esa programación? En la cartera de inversiones que tiene este PMI. Por eso que te dice acá es el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Ahí están las inversiones programadas y de ahí tendría que sacar las inversiones en las cuales yo podría ejecutarlas de acuerdo al monto que me han asignado. ¿Qué más incluye la programación multianual de inversiones? Dice, incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante esta modalidad de ejecución, miren, obras por impuestos, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión que podrían ser ejecutados por la modalidad de asociaciones público-privadas cofinanciadas. Entonces, estas son algunas características que tiene lo que es la programación multianual de inversiones. Esto también son modificaciones que se han venido estableciendo en la directiva. Por ejemplo, también habla de lo siguiente, dice que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, pero sí son inversiones, por lo que no le resulta, dice, aplicable la fase de programación y de formulación y evaluación del presente decreto legislativo. Para dichas inversiones, dice, la forma de registro se definirá en el reglamento del presente decreto legislativo. Termino esto y les hago un comentario. Dice, únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponda. De lo primero les hago el siguiente comentario. Las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación se les conoce como las IOR. Las IOR
dice no son proyectos. Correcto, no son proyectos, pero sí son inversiones. Por eso yo les mencionaba, ¿no? En el marco del invierte se habla de inversiones y las inversiones pueden ser proyectos y pueden ser IOR. De manera así muy rápida, ¿qué es una IOR? Es una intervención puntual sobre una unidad productora en funcionamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen una carretera, una vía, toda la vía es la unidad productora, porque me está dando un servicio de transitabilidad, un servicio vial. Esa vía tiene varios activos, tiene puentes, tiene plataforma, tiene pontones, alcantarillas, ¿no? Que son activos. Si yo, por ejemplo, viene un fenómeno natural y me... Un ratito, por favor. Viene un fenómeno natural y me daña el puente. Entonces, yo podría hacer una IOAN solo para rehabilitar el puente, o sea, una inversión puntual. ¿Cuál es la unidad productora? Toda la vía. Entonces, ahí son intervenciones puntuales sobre determinados activos de una unidad productora. La característica que tienen las IOARes son sobre activos que son esenciales, sobre activos llamados estratégicos. ¿Por qué? Porque si yo no repongo ese activo, no puedo brindar el servicio a la población. Si ustedes, por ejemplo, este puente quizás no lo rehabilitan no lo reparan, el problema va a ser que el servicio se interrumpe. Entonces, esas son las IOAR. Referente a lo último, dice que solo pueden asignarse fondos públicos para que se puedan ejecutar aquellas inversiones que están en mi cartera. Yo no puedo ejecutar proyectos que no están en la cartera. Yo no puedo ejecutar proyectos que no han sido declarados viables en su momento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, los amigos que están conectados? ¿Está claro hasta acá, amigos? Sí, ¿Aló? todo claro. Todo claro. Bien. Vamos comentando muy breve de formulación y evaluación. No se olviden, ¿no? Que nosotros tenemos sesiones específicas para cada una de estas fases, ¿ah? Estamos haciendo quizás un contexto muy general. La formulación y evaluación, ¿qué comprende? Comprende, dice, la formulación del proyecto de aquellas inversiones que son necesarias, pero que están en tu cartera, que están establecidas, dice, en la programación multianual de inversiones. Y que además, ¿qué comprende? Comprende la evaluación respectiva sobre si son pertinentes ejecutarlos. Y además dice, cuando tú estás formulando, tú tienes que asignar qué cosa, recursos estimados para que ese proyecto pueda operar. Por eso dice acá, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La otra consideración es la siguiente, ¿cómo se realiza la formulación? La formulación se realiza a través de fichas o a través de estudios de preinversión. Cuando hago un estudio de preinversión a nivel de perfil, cuando los proyectos son de alta complejidad, te dicen, que debe sustentarse en la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto. Cuando hablemos de formulación, de que debe ser la sesión 5 o 6, estaremos hablando de términos conceptuales, donde estará concepción técnica, económica y dimensionamiento. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. Bueno, donde se registra todos los proyectos, los formatos, es el banco de inversiones. Finalmente te dice, en el caso de los sectores, estos realizan periódicamente el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los 3 niveles de gobierno que se marquen en su ámbito de responsabilidad funcional. Es decir, si una unidad formuladora de un sector X, de sector salud, por ejemplo, está declarado viables algunos proyectos de establecimiento de salud o de hospitales,
El sector puede hacerle seguimiento a esta unidad formuladora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver cómo es la calidad de las inversiones que está dando viabilidad. Eso sí es innegable. Un comentario adicional a lo que es ficha. En el marco del invierte, cuando uno formula proyectos, los hace a nivel de ficha técnica. Esta ficha técnica puede ser una ficha técnica general simplificada, puede ser una ficha técnica estándar o puede ser una ficha técnica de baja y mediana complejidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se diferencia una de la otra? Se diferencian por monto. Sin embargo, también les comento que cada sector está publicando sus fichas técnicas simplificadas y sus fichas técnicas estándar, así como también el monto que le compete. Seguimos. Ejecución. ¿Qué comprende? Dice, comprende la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. Aparece acá un elemento que es documento equivalente. Bueno, según el invierte, cuando tú haces expediente técnico es porque en el proyecto tú tienes un componente de obra. ¿Cuándo habla de documento equivalente? Cuando el componente no es obra, puede ser equipamiento, puede ser quizás un componente de gestión o capacitación. Ahí entran los documentos equivalentes. Otro aspecto que es muy importante es el seguimiento de la inversión. Y este seguimiento de la inversión se realiza a través de este aplicativo informático que tiene el Invierte, que es el sistema de seguimiento de inversiones. Y este aplicativo también se relaciona con otros aplicativos para poder jalar información. Entre ellos está el SIAP, está el SEACE y hay otros aplicativos que también tiene eh, el Invierte, como es el InfoHoras, por ejemplo, también tiene el GeoInvierte, tiene consulta avanzada de inversiones y tiene varios aplicativos que tiene el Invierte que se articulan con el sistema de seguimiento de la inversión. ¿De quién es responsabilidad el seguimiento de la inversión? Lo vamos a ver en su momento, pero les adelanto que es de la unidad ejecutora de inversiones. Únicamente dice, pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que están registradas en el banco de inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponda. Algo que habíamos visto anteriormente. Si alguien, por ejemplo, si el alcalde o el titular de una entidad le dice a alguien, ¿sabes qué? Formule ese proyecto o ejecútame ese proyecto. No se podría hacer mientras el proyecto no esté en la cartera. Y para que esté en la cartera hay una serie de procedimientos, que lo vamos a ver más adelante también. Cuando veamos, por ejemplo, el PMI, cuando veamos diagnóstico de brechas, criterios de priorización o cartera de inversiones, vamos a ver cómo es que se conforma la cartera de inversiones. Entonces, cualquier proyecto que no esté en la cartera de inversiones no se podría ejecutar. Y además tiene que estar declarado viable. Funcionamiento. Funcionamiento viene pues de cómo funcionan las inversiones, ¿no? ¿Y qué comprende? Comprende, dice, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post. No olviden que todos los proyectos que se ejecutan, salud, educación, si hago un hospital, estoy generando activos. Si hago una carretera, estoy generando activos. Si hago un canal, estoy generando activos. Entonces, la idea es que esos activos, ¿qué cosas se tiene que hacer? Se tiene que asignar recursos para que puedan operar de manera adecuada. Y bien, la etapa de funcionamiento, que es la etapa que continúa después de la ejecución, dice puede ser objeto de evaluaciones ex post. Es decir, yo puedo hacer evaluaciones como el servicio se viene dando. Y aquí tú tienes evaluaciones de corto, mediano y largo plazo. Y son diferentes tipos de evaluaciones ex post que se aplican según los periodos. Entonces, son dos cosas fundamentales en la fase de funcionamiento. La operación y mantenimiento de los activos que se generan con los proyectos y
hacer las benditas evaluaciones ex post que por el momento creo que están muy deficitarias, están muy limitadas. ¿Alguna pregunta hasta acá, amigos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Me están escuchando? Todo está entendido, ingeniero. Muy bien. ¿Con quién hablo, por favor? Con ingeniero Henry Bazán Valdera. Henry Bazán Valdera. Ok. Al final conversamos con ustedes. Voy a avanzar. Esta es una consulta, una pregunta que siempre hacen. ¿Cuáles son los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? ¿Cuáles son? Bueno, de manera así concreta son, primero, el órgano rector del INVIERTE, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI. Es la más alta autoridad técnica y normativa del sistema. Después, ¿quiénes más conforman el INVIERTE? Los órganos resolutivos. ¿Quiénes son? Según la normativa, dices, es el ministro en el sector o el titular o la más alta autoridad del sector. En el sector, en los gobiernos regionales es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde. Sabrán ellos que ellos son también parte del INVIERTE y que son los órganos resolutivos. Otro órgano es las OPMI, ¿no? Del gobierno nacional, regional o local, que son las responsables de la programación multianual de inversiones. Las unidades formuladoras, dice acreditadas del sector, gobierno regional o gobierno local, responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de la inversión. Y finalmente tenemos las unidades ejecutoras de inversiones, que son las responsables de la fase de ejecución del ciclo de la inversión. Aquí también les menciono, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las unidades formuladoras que están en los gobiernos regionales y gobiernos locales y en los sectores son las responsables no solamente de la formulación y evaluación, sino también de la viabilidad de los proyectos de inversión. Ellos son los responsables de todos los proyectos que se declaran viables. Bueno, y hay ciertas condiciones, ¿no? Para que un proyecto pueda ser declarado viable. Y una de las primeras condiciones para que tú puedas, digamos, declarar viable un proyecto es que cierre brechas. El otro es que tenga un mayor impacto en la sociedad. Y el otro requisito para que un proyecto sea viable es que sea sostenible en el tiempo. Si los proyectos no son sostenibles, no se demuestra cómo se va a coberturar la sostenibilidad de un proyecto durante su horizonte de evaluación, ese proyecto no debería ser declarado viable. Entonces, tres condiciones básicas: cierre de brechas, el impacto en la sociedad y la sostenibilidad. Y hay otros criterios también, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Algunas características o condiciones que se tienen que tener en cuenta para poder declarar viable un proyecto de inversión. Bueno, estos son así de manera concreta los órganos que conforman el INVIERTE. Vamos viendo algunas funciones, ¿no? Funciones del órgano resolutivo. Estamos hablando de los tres, ¿no? Estamos hablando del ministro, del gobernador y del alcalde, que son los que conforman el órgano resolutivo en el marco del INVIERTE. Por ejemplo, dicen, en el caso de los sectores, o sea, el ministro o la más alta autoridad, ¿qué aprueba? Aprueba los indicadores de brecha. ¿Qué son los indicadores de brecha? Lo vamos a ver en su momento, ¿no? Porque hay un procedimiento para poder trabajar toda la programación. Y los indicadores de brechas son aprobados por los sectores. En el marco de cada de sus competencias, por ejemplo, salud aprueba sus indicadores en salud. Midagri, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, aprueba sus indicadores en su sector. Todos los sectores aprueban sus indicadores. ¿No?
Dice, estos indicadores y criterios pueden ser revisados anualmente y siempre que se presenten modificaciones y se publiquen en el portal institucional. Es decir, los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban indicadores, no. Los indicadores son aprobados por los sectores. Y todos los años los sectores vienen revisando esos indicadores. Si hay nuevos indicadores o si quieren actualizarlos, lo tienen que publicar. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el órgano resolutivo? Aprueba el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno regional o gobierno local, así como las modificaciones de los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el programa multianual de inversiones PMI. ¿Qué más? Designa, dice, al órgano que va a hacer las funciones de Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Y aquí hay una característica, dice, esta oficina no puede coincidir con los órganos que realizan las funciones de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones. Pero no solamente designa qué oficina va a ser la que hace las labores de OPMI, sino también va a designar al responsable de esa oficina, siempre que cumplan con el perfil profesional establecido por la DGPMI. Dicho profesional no puede formar parte de ninguna OPMI, UF, Unidad Ejecutora de Inversiones. Y aprueba las brechas. Aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su programa multianual de inversiones, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los sectores. ¿Qué son las brechas? Las brechas en su momento también se va a definir, pero digamos la brecha es una deficiencia. Es una diferencia entre lo que se está ofertando con lo que demanda la población. Los criterios, ¿para qué te sirven los criterios de priorización? Los criterios de priorización de las inversiones te sirven a ti para, digamos, elegir una inversión de otra a través de un determinado puntaje que se le asigna. En el marco del invierte también quiero precisarles que la prelación no es lo mismo que priorización. La prelación tiene que ver con otra forma de analizar las inversiones. Y eso también se va a ver cuando veamos, por ejemplo, cartera de inversiones. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene? Dice, autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución. Dicha función puede ser objeto de delegación. Ahí está donde se encuentra, en qué artículo. Y finalmente ellos presentan a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es decir, la DGPMI, su programa multianual de inversiones, que debe estar aprobado por el sector, gobierno regional o gobierno local, mediante un acto resolutivo. Artículo 18, 16 de la Directiva General del Invierte. ¿Qué funciones tiene la OPMI del sector? Tiene varias. Iré comentando algunas. Principales funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector. Primero dice, elabora el PMI. ¿Con quién lo elabora? Con las UEFs y las unidades ejecutoras de inversiones. Otros órganos, tal vez, por ejemplo, planeamiento y presupuesto. ¿Qué otra función tiene? Dice, presentar a la DGPMI el PMI que ha sido aprobado. ¿Por quién? Por el órgano resolutivo dentro del plazo que se establece. La DGPMI también establece plazos, ¿no? Todos los años saca un anexo donde están los plazos para presentar el PMI. ¿Qué otra función tiene? Dice, conceptualizar y definir los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios correspondientes al sector, tomando como referencia los instrumentos metodológicos que establece la DGPMI. Miren, si bien la OPMI del sector define los indicadores antes que se publiquen estos indicadores en el portal institucional del ministerio, del sector, tienen que ser validados. ¿Y quién los valida? Los valida la DGPMI. ¿Qué otra función tiene?
elabore el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de competencia. Bueno, se verá qué es el diagnóstico en su momento. Y finalmente dice en esta parte publica en el portal institucional de la entidad los indicadores de brecha de infraestructura de acceso a servicios. Con estos indicadores que se publican en el portal institucional, ¿qué hacen los gobiernos regionales y gobiernos locales? Lo toman como base. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Dice, con dicha información, los gobiernos regionales y gobiernos locales y empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido E-Salud, a que se refiere, deben elaborar, ¿qué cosa? Sus respectivos programas multianuales de inversión. Incluso, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, todo el procedimiento, estos indicadores de brecha que son aprobados por las OPMI sectoriales sirven de base para trabajar, en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, el diagnóstico de brechas. ¿Qué hace la OPMI del sector? Proponen al ministro o a la más alta autoridad los criterios para priorizar la cartera de inversiones, ¿no? Pero que se van a considerar en su sector, los cuales dice deben de tener en consideración los planes nacionales sectoriales establecidos en el SINAPLAN, y además dice que tienen que ser concordantes con las proyecciones de ese documento marco macroeconómico multianual, que en materia económica debe ser uno de los documentos más importantes que tiene el país. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Las OPMI del sector: coordinar y articular con los gobiernos regionales y gobiernos locales para que los PMI regionales y locales se elaboren de acuerdo con la política nacional sectorial, así como para evitar la duplicación en el uso de fondos públicos en la ejecución de inversiones a cargo de cada nivel de gobierno. O sea, siempre se tiene que articular con la finalidad de que se hacen las carteras de inversiones que formula tanto el gobierno regional como el gobierno local, puedan haber algunas inversiones que se dupliquen, ¿no? Con esa finalidad se tiene que articular. Esto es importante, ¿no? Miren, verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse, así como las que requieren financiamiento de su ámbito de competencia, se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidas en la programación multianual de inversiones. Y además es importante, ¿no?, que siempre contribuyan al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo, dice, a los criterios de priorización aprobados por el sector. Aquí subrayo competencia, ¿no? Las inversiones que se formulen y ejecutan deben de ser de acuerdo a su nivel o a su competencia o ámbito funcional. Los gobiernos regionales no pueden estar ejecutando inversiones que son de competencia local. Bueno, salvo que exista convenio. Bueno, esa es la salida, esa es la solución, pero cada uno tiene sus competencias. Otra función que tiene es realizar el seguimiento de las metas que están asociadas al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en la programación. ¿Con qué finalidad? Dice, para realizar su evaluación. Dicha evaluación se efectúa anualmente y se publica en el portal institucional de la entidad. Monitorear. ¿Qué monitorea? El avance de la ejecución de las inversiones, sobre la base de la información registrada por la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el sistema de seguimiento de inversiones. Si bien, por ejemplo, este monitoreo se realiza a nivel de información registrada, ¿no?, eso es lo que realizan la OPMI, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Aprueba metodologías específicas. ¿Para qué tipo de inversiones? Para inversiones IOR, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, así como para proyectos de inversión. Por eso dice acá, y la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión. Y todas las fichas técnicas también para formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión.
que se enmarque en el ámbito de responsabilidad funcional del sector, las cuales son aplicables a los 3 niveles de gobierno. Sobre esto les comento lo siguiente. Estas metodologías específicas que formulan las OPM también tienen que ser validadas. Y todos los sectores, como les mencioné anteriormente, publican en su portal o en sus páginas, incluso está en la página de inversión pública del MEP, todas las, digamos, los lineamientos o los instrumentos que han aprobado a nivel de ficha técnica simplificada o a nivel de ficha técnica estándar. Entonces, todos esos documentos están aprobados y están publicados. Cada sector ha aprobado sus fichas técnicas estándar. Y por eso siempre tenemos que estar revisando la normativa porque permanentemente están actualizando ciertos documentos. Estas metodologías, dice, específicas que publican las OPM sectoriales, dice, tienen que ser consistentes con las metodologías generales que aprueba la DGPMI. Dice, debiendo ser remitidas a esta con el informe técnico respectivo previo a su aprobación. No es que las OPMI simplemente aprueban sus metodologías, no, antes tienen que ser validadas, entendiendo que en el marco de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la DGPMI es el órgano rector y es la más alta autoridad normativa y técnica del INVIERTE. Lo hemos visto, ¿no? Y les mencionaba, ¿no? Ellos aprueban las fichas técnicas estándar. Por eso acá dice aprobar la estandarización del proyecto de inversión que se enmarque en el ámbito de responsabilidad funcional del sector. También brindan asistencia técnica y capacitación a los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto de las metodologías específicas y fichas técnicas de las inversiones aprobadas en el marco de su responsabilidad funcional. Por ejemplo, todos los meses todos los meses de todos los años ellos realizan capacitaciones virtuales. Esto también es muy interesante. Yo les mencionaba que esto de la evaluación ex post, que es parte de la etapa de funcionamiento, también ¿quién la realiza? Debe realizarla las OPMI, pero todavía es un tema o es una acción que todavía está siendo limitada. ¿Y cómo se realiza esta evaluación ex post? Según la metodología y criterios que establece la DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de Inversiones. Además, por ejemplo, las OPMI pueden tomar algunos lineamientos que han sido ya aprobados y publicados por la DGPMI, referente a evaluación ex post de corto plazo y una guía general que tiene. También esto es importante lo que realizan las OPMI, que realizan la revisión periódica de las normas técnicas sectoriales y participar de su actualización, en coordinación con las UEFs y unidades ejecutoras de inversiones y los órganos técnicos normativos competentes, de acuerdo a los servicios de los cuales el sector es responsable funcionalmente cuando corresponde. Cuando uno, por ejemplo, formula un estudio de preinversión, no solamente tiene en cuenta los lineamientos que ha publicado el INVIERTE, sino que también hay que tener las normas técnicas sectoriales, porque a medida que vas formulando necesitas esas normas técnicas para ir haciendo quizás tu prediseño inicial, ¿no? Que está en la ficha técnica. Miren este plazo, ¿no? Las OPMI de los sectores remiten a la DGPMI hasta antes del 30 de junio. ¿Qué remiten? Las actualizaciones de los niveles de servicios y estándares de calidad disponibles asociados a los servicios a los cuales el sector es responsable funcionalmente. Y esto es importante conocer los niveles de servicio y estándar de calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay inversiones que se ejecutan como IOAR, que como son intervenciones puntuales, lo que hacen es llegar a ese nivel de servicio y estándar de calidad que ha establecido el sector. ¿Qué funciones tienen las OPMI de los gobiernos regionales y gobiernos locales? ¿Qué funciones? Son similares a los que tiene la OPMI del sector, pero ya, digamos, funciones que están limitadas
a su ámbito geográfico y a sus funciones y competencias según la normativa que tengan los gobiernos regionales o gobiernos locales. Fíjense, las OPMI de los gobiernos regionales y gobiernos locales son los órganos responsables de la fase de la programación multianual de inversiones, les mencionaba antes, del ciclo de la inversión. Y en este ámbito de competencias que tienen establecidas, tienen las siguientes funciones. También dice, elabora el PMI del gobierno regional o gobierno local en coordinación con quién, con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones respectivas, así también con las oficinas que hacen funciones de planeamiento estratégico y presupuesto, ¿no? Y con las entidades y empresas públicas agrupadas a su nivel de gobierno. ¿Qué más hacen? Presentan también, dice, a la DGPMI, el PMI que está aprobado. ¿Por quién? Por el órgano resolutivo. ¿En qué plazo? Dentro del plazo que establece la DGPMI a través de un anexo que es el anexo 6. ¿Qué más? El diagnóstico. El diagnóstico es un documento que se actualiza todos los años. ¿Por qué se actualiza todos los años? Porque el diagnóstico tiene que ver con las inversiones que van cerrando brechas y por eso se tiene que actualizar todos los años. Y por eso esta OPMI también tiene esa función en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de sus ámbitos de competencia y circunscripción territorial. ¿Qué más dice? Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de dichos objetivos, en función a los objetivos nacionales, sectoriales, regionales y locales establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN. Bueno, ellos, como es una OPMI del gobierno regional o gobierno local, tendrán en cuenta pues los objetivos regionales y locales, pero siempre articulados a los sectoriales. Y aquí hay una partecita que es interesante cuando te habla de metas de producto. Lo que hacen, por ejemplo, y los gobiernos regionales y gobiernos locales cuando hacen un proyecto de inversión están entregando un producto. ¿A quién? A la población objetivo o a la población usuaria. Entonces, lo que hace los proyectos de inversión que se ejecutan están entregando productos, los canales de riego, los establecimientos de salud que se ejecutan, las instituciones educativas que se ejecutan, son productos que se le están dando al usuario, a la población. También, igual que en la OPMI sectorial, también dice, propone a quién, al órgano resolutivo, los criterios de priorización de la cartera de proyectos y brechas identificadas a considerar, se dice, en el PMI regional o local. Dice, los cuales son concordantes. Estos criterios que trabaja el gobierno regional o gobierno local tienen que ser concordantes ¿con quién? Con los criterios que han aprobado los sectores. Así como dice con los objetivos nacionales, sectoriales, regionales y locales que están establecidos en el marco de la planificación estratégica, ¿no? De acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento. Ya las predicciones del marco macroeconómico multianual. Si ustedes se dan cuenta, son funciones muy similares a la OPMI del sector. Dicen, verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual de inversiones. Y siempre vamos a estar hablando de brechas y que estas inversiones tienen que contribuir efectivamente, dice, al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. ¿Qué más te indica? Dice, aprobar las modificaciones al PMI del gobierno regional o gobierno local cuando éstas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidas en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el órgano resolutivo. Miren, cuando se comienza a trabajar el PMI,
que parte de los indicadores, como les mencioné, luego viene el diagnóstico y vienen los criterios y la cartera. Esta cartera de inversiones es aprobada, pero sin embargo puede ser modificada. Por eso dice acá aprobar las modificaciones al PMI, se refiere a la cartera de inversiones. En el caso, por ejemplo, de inversiones que requieran endeudamiento, ¿qué hace? Solicita a la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas opinión respecto a las operaciones de endeudamiento público mayores a un año, que cuenten con el aval o garantía del Estado. Si, por ejemplo, si yo tengo una inversión que va a ser, digamos, eh, ejecutada con endeudamiento y no tiene la opinión de la DG, de la Dirección General del Tesoro Público, no podría incluirlo yo en mi cartera. ¿Qué más? Tienen una función ellos de registrar, por ejemplo, quiénes van a ser los responsables de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones, qué oficinas, así como sus responsables. Y hay ciertos perfiles que tienen que cumplir. Dice siempre que cumplan con el perfil profesional establecido por la DGPMI, así como actualizar y cancelar dicho registro en banco de inversiones. Asimismo, registra, actualiza y cancela el registro de las unidades ejecutoras de inversiones en el banco de inversiones. También tiene que realizar el seguimiento de las metas de producto. Es una de las funciones que tiene la OPMI, hacer seguimiento. ¿Y este seguimiento qué va a permitir? Dice, realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del gobierno regional o gobierno local. Igual, se monitorea el avance. ¿El avance dónde lo monitoreó? En toda la información que está registrada en el banco. También hay que realizar la evaluación ex post de las inversiones según metodología y criterios que aprueba la DGPMI, cuyos resultados también se registran en el banco de inversiones. Son similares, ¿no?, a las que tiene la OPMI del sector, pero como les mencioné, teniendo como base, como límite, el ámbito del territorio del gobierno regional o gobierno local. Principales funciones de la unidad formuladora. ¿Alguna consulta tienen hasta acá, amigos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, por favor? Continúe nomás. Está todo claro. ¿Seguro? Bueno, Sí, seguro. Continúa. un ratito, por favor, que se me va a veces el internet. Listo. ¿Cuáles son las funciones que tiene la unidad formuladora? Bueno, tiene varias funciones. Yo acá he puesto principales funciones que tiene la UEF. Por ejemplo, mira, las unidades formuladoras son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones responsables de ¿qué? De la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. Miren lo que dice acá, ¿no? Formulación y evaluación del ciclo de la inversión. ¿Quiénes pueden ser unidades formuladoras? En el marco del invierte te dice, las unidades formuladoras puede ser cualquiera de las unidades de organización de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Así dice como las unidades ejecutoras, programas y proyectos especiales creados conforme a normativa y materia en el ámbito de estas. ¿De qué son responsables? Ya se mencionó arriba, son responsables de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. Antes, por ejemplo, les comento, antes
había otra oficina que era la responsable de la evaluación y de la viabilidad, era la OPI, ¿no? Eso fue con el sistema anterior, con el SNI. Hoy día no. Hoy día el responsable de la UEF formula, evalúa y declara viable. Y la gran responsabilidad que tiene, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar, qué pasaría si yo soy responsable de la UEF y doy mal una viabilidad? Posiblemente, posiblemente tenga algunas sanciones administrativas, dependerá de las funciones que tiene la entidad. Pero lo que sí tiene que cuidar el responsable de la unidad formuladora es que los proyectos no sean fraccionados. Tiene que tener en cuenta que los proyectos que van a formularse y declararse viables en un gobierno local y en un gobierno regional tengan las competencias. Por ejemplo, una unidad formuladora de un gobierno regional, ¿consideran ustedes que puede declarar viable un proyecto que está referido a un camal municipal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinión tendrían ustedes? Aló, me están escuchando, ¿no? No es una competencia de un gobierno local. Es una competencia, pero ¿tú crees que podría ser el gobierno regional? Otro caso, miren. El caso, por ejemplo, de las pistas y veredas. Las pistas y veredas son, digamos, activos que corresponden al servicio de movilidad urbana. Así se llama el servicio. Sin embargo, el gobierno regional también hace proyectos de pistas y veredas, ¿no? ¿Por qué los hace? Porque los hace mediante convenio. Y les comento algo más. Inicialmente, yo les mencionaba de la cartera. Inicialmente, cuando se formula la cartera y se aprueba, no estaban incluidos este tipo de proyectos. Pero sin embargo, sí se pueden ejecutar, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Incluirse en la cartera como inversiones que no han sido previstas, como inversiones no previstas. Y para poderla incluir en la cartera tiene una serie de procedimientos. Si ustedes, por ejemplo, están ahorita en una unidad formuladora, ¿no? De un gobierno regional o gobierno local, y cuando quieren, por ejemplo, que su inversión vaya a un gobierno regional o cuando el gobierno regional quiere incluir inversiones de competencia local, fíjese, hay un anexo, el anexo 5 que es referente a inversiones no previstas. Y hay una serie de procedimientos que uno tiene que cumplir. Les pongo un caso. Si yo soy gobierno local, soy gobierno local, tengo un proyecto de pistas y veredas este año. Voy al gobierno regional y me dicen, ¿sabes qué? Este año yo sí te puedo ejecutar ese proyecto. ¿Qué tendría que hacer? Entre muchos requisitos, lo primero que tendría que hacer es el convenio. El convenio mediante el cual el gobierno regional dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a ejecutar. ¿Qué más? Otro requisito que te pide es, ¿sabes qué? Este proyecto lo tienes en tu cartera, entonces pásalo a mi cartera. Y hay varios requisitos y varios procedimientos, ¿no? Los vamos a ver en su momento, sí, pero les comento así adelantado. Hay varios procedimientos que uno tiene que hacer. O sea, de la cartera del gobierno local tengo que pasarlo a la cartera del gobierno regional para que lo pueda ejecutar. Bueno, y esto Ingeniero, malo, sí, ingeniero, disculpe. Eh, bueno, hay una preguntita. Hay un proyecto de una pavimentación de un centro poblado que pertenece a una municipalidad, ¿no?
distrital, y justamente le están pidiendo que se transfiera, ¿no? A unidad ejecutora el proyecto para el gobierno regional, porque, Claro, tienen que hacer el cambio de UF, de unidad ejecutora. claro, sí, pues, y también hay otra experiencia en el que se solicita para el tema esto de las veredas y también una pavimentación para poder ejecutarla mediante un convenio, porque no tiene recursos ese distrito, ¿no? ¿Qué distrito es? ¿No puede dar el nombre? No lo puedo decir. Pero es de acá de Lambayeque. Sí, es del departamento. Bueno, pues si Sí, hay el pues son compromiso del experiencias. gobernador, Sí, pues hay compromiso, ¿no? caballero. Y lo peor de Ya. todo es que a veces, mire, ingeniero, es que los condicionan, ¿no? Condicionan políticamente, ¿no? A eso están llegando y lo cual no debería ser, ¿no? Bueno, pero ese es un tema pues, que siempre se politiza la cartera, ¿no? Sí, pues se politiza. Eso es lo peor de No, todo, ¿no? no debería ser. Pero sabes que si es si está en tu cartera y quieres pasarlo a la del gobierno regional, yo te indico, toma nota si estás ahí, el anexo 5, donde dice tipos de inversiones no previstas, debe ser la tuya, debe ser migración. Ya, ok. Migración. Y ahí está todos los procedimientos que tienes que El incluir. anexo 5. El Ok. anexo 5, sí, el ítem inmigración, ahí está. Ahí te habla Ya. de todo lo que tienes que alcanzar, El, ¿no? el Estado procedimiento. de, estado de la inversión, monto actualizado, monto ejecutado, saldo por ejecutar. eh, Me parece que también te pide el puntaje de los criterios, todo eso te pide verlo ahí en ese anexo, ¿no? Ok. Bien, ya un poco avanzando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se tienen que aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación aprobados por la DGPMI, pues, ¿no? De modo, cada sector ha publicado sus lineamientos, así como las metodologías específicas aprobadas por los sectores. ¿Qué más dice? Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión con el fin de sustentar la concesión técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. Fíjese aquí, me detengo un poquito, ¿no? Cuando habla de fichas técnicas y los estudios de preinversión. No sé si ustedes habrán trabajado fichas de baja y mediana complejidad, ¿no? Que tiene un procedimiento un poco especial. Pero cuando habla de fichas técnicas, se tiene que conocer en el marco de la directiva qué fichas se han aprobado o cuál es el nivel de estudio que corresponde y el monto, pero también tienen que revisar las metodologías que publica cada sector, así como sus lineamientos. Cada sector ha publicado sus lineamientos, ¿no? ¿Qué más te dice acá? Hay que tener en cuenta también, cuando haces una ficha, los recursos para operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. Les comento sobre esto de la operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento de los proyectos tienen que ver con un requisito que el proyecto tiene para ser declarado viable, que es la sostenibilidad. La mayoría de proyectos, por ejemplo, se caen en el tiempo porque no son sostenibles. O sea, no les asignan la operación y mantenimiento. A veces los proyectos, cuando se culminan, funcionan hasta el tercer o segundo año y de ahí se caen. Entonces, algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que no se está asignando los recursos de operación y mantenimiento para que el servicio se pueda mantener. Miren, si no le adicionamos los recursos de operación y mantenimiento y encima todavía nos viene un fenómeno natural, el servicio se cayó. Entonces, es muy importante esto de la operación y mantenimiento, ¿no? Registrar en el proyecto de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Aquí un comentario también. Los proyectos de inversión que se formulan, evalúan, se declaran viables. Las IOR no se declaran viables. Esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta, ¿no? Con más detalle lo veremos en formulación y evaluación. En el caso de las IOR,
las inversiones, que son inversiones puntuales, solo se registran y aprueban. Y bueno, y hay varios formatos, ¿no? Por ejemplo, una IUAR normal, que puede hacer en cualquier año, se hace con el formato 7C. Se registra y se aprueba con el formato 7C. En el caso de la pandemia, por ejemplo, que fue una emergencia nacional, apareció el formato 7D. Y cuando hay, por ejemplo, emergencias por peligro inminente o por ocurrencia de desastres, te dicen, ¿sabes qué? Utiliza el formato 7E. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo otro que es importante, no sé si el amigo que me ha preguntado, después conversamos terminando la sesión. Esto es importante, mire, cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión y correspondan a gasto corriente. Y esto de la CIBAR, no sé si el amigo que me preguntó o alguien que estaba conectado, tiene en cuenta que hoy día se formulan bastantes IOR. Y en muchos casos se ha detectado o bien estás duplicando o bien estás fraccionando un proyecto de inversión. Y eso hay que tener en cuenta. Y lo que les mencionaba, ¿no? Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Y finalmente, bueno, en el caso de los proyectos, declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. Y vuelvo a reiterar, ¿no? La viabilidad tiene que ver fundamentalmente con tres aspectos a los cuales se tiene que alinear la inversión o el proyecto. Uno, que esté cerrando brechas. Lo otro es que el mayor impacto en la sociedad y lo otro es la sostenibilidad. Aparte hay otros criterios, ¿no? Que tienes que tener en cuenta. Primero, que el proyecto se enmarque en los conceptos de lo que es un proyecto de inversión. No, eso es muy importante. No. Lo otro es que sea competencia también de la UEF formular el proyecto. Y hay varias otras características que hay que tener en cuenta la unidad formuladora cuando declara la viabilidad de un proyecto de inversión. Mire, solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento, ¿no? Y en este caso tiene que ver la Dirección General de Tesoro Público. La consistencia, realizar la consistencia entre el resultado del expediente técnico, documento equivalente y la ficha técnica de estudio de preinversión. ¿A qué se refiere esta consistencia? Se refiere a que se compare, ¿no? Si los componentes o los productos del expediente técnico son iguales o similares a los que se trabajó en la ficha técnica. ¿Pueden haber modificaciones? Sí, pueden haber modificaciones, pero lo que no se tiene que perder es el objetivo del proyecto. Bueno, esto hay que remitir información pues a la DGPMI, ¿no? Porque siempre están solicitando, es una función de la unidad formuladora. En el caso, por ejemplo, de las unidades formuladoras de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como de las entidades y empresas públicas agrupadas a estos, formulan y evalúan proyectos de inversión y aprueban las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación que se marquen en sus competencias. ¿No? Eso también es importante. Luego viene las funciones de las unidades ejecutoras de inversiones, las UEI. Las principales he puesto acá, ¿no? Bueno, arriba está lo que es una unidad ejecutora de inversión, quiénes pueden ser unidades ejecutoras de inversiones, ¿no? De las organizaciones o de los programas y proyectos especiales, y algunas funciones, ¿no? Como es elaborar el expediente técnico documento equivalente de los proyectos de inversión. Y fíjense, estos expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen que tomar en cuenta qué cosa, la concepción técnica y el dimensionamiento, dice, que están contenidos en la ficha o proyecto de inversión que fue declarado viable. También dice, no solamente hay que elaborar el expediente técnico, documento equivalente de los proyectos, también de la CIOAR, ¿no? ¿Y cómo lo formulo?
teniendo en cuenta cómo hago el expediente o documento equivalente, tomo en cuenta la información que está registrada en el banco. Otra función es que tienen que mantener actualizada la información referente al avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones que están a su cargo en el banco de inversiones. Hoy, por ejemplo, todo el seguimiento que lo hacen mensual lo realizan a través de un formato, que es el formato 12B, formato de seguimiento. Esa es una responsabilidad que está inherente a la unidad ejecutora de inversiones. Y también dice mantener y registrar la información de la ejecución de las inversiones en el banco. Hay que mantener actualizada esa información. Todos los meses se tiene que realizar la actualización de la información de los diferentes formatos que son materia, que son responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones. Bien, voy a llamarlos uno por uno, ¿sí? A ver quiénes están conectados. Tengo 8. A ver, Villalobos Villegas, tu asistencia es bastante importante. ¿Ah? Villalobos, Presente, Diana, buenas noches. Villalobos, ¿dónde trabajas tú, amigo? ¿Qué tal, ¿Trabajas en la parte pública o en la parte privada? Sí, en el sector público, ingeniero. ¿Dónde trabajas? ¿En local? ¿Gobierno regional? Local. ¿Qué municipalidad, amigo? ¿Me puedes dar? Sí, esto es en región Cajamarca, es para allá, distrital. Ya. ¿Tú eres ingeniero o eres economista? Soy ingeniero agrícola. Ah, tú eres agrícola. Sí, ¿Estás trabajando en UEF, en unidad ejecutora? ¿Estás en otra área? en la unidad ejecutora. Ya, espero que cuando vemos ejecución, supongo que tengas bastante preguntas ahí. Bien, te Sí, agradezco. Tú eres Audías, ¿no? sí, Audías Villalobos. Ya, es bueno porque siempre llevo la asistencia, ¿no? Y la Ya. asistencia juega papel importante en esa evaluación final. Henry, Hola, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. hola, Henry. Henry, tu apellido es Bazán Valdera. Bazán. Tú eres el que estabas preguntando, creo, ¿no? Ahí algunas dudas, ingeniero, algunas cositas. ¿Dónde trabajas? Supongo que en Morrope. Soy de Morrope, pero no trabajo ahí. Tuve la oportunidad de haber sido jefe de infraestructura hace muchos años atrás, pero es Ya. un curso básicamente para actualizarse todo lo que es gestión pública. Últimamente tengo mi consultoría y estoy supervisando obras y me propusieron últimamente para ser este jefe de infraestructura de una provincial y ahí estamos actualizándonos para ver si aceptamos el cargo, pues, ingeniero. ¿De qué provincial? ¿Me puedes indicar? ¿Lambayeque? Ujú. Sí, sí, sí. Ahí tengo varios amigos, ¿eh? Sí, son amigos todos, inclusive no aceptamos porque no queremos chocar con los amigos, ¿no? Ah, bueno, pues son cargos de confianza, pues, amigo. Sí, pues son cargos de confianza, sí, por como le digo, pero como ya estuvimos ya más abocados al tema de la consultoría, Ya, ahí estamos, ¿no? bien. Bueno, Sí, espero pues. que te vaya bien, amigo. Espero que te No, vaya bien. gracias, gracias por por todos los conocimientos que nos imparten, ¿no? Bien, bien, Henry. Espero verte como jefe de obra pues, en la MUNI. No, ojalá que se pueda aceptar eso. Bien. José Martín Ayala Más. Sí, presente, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Buenas Tú noches. eres ingeniero civil. Civil, correcto. ¿Dónde te encuentras, José Martín? Ahorita Santiago. estoy laborando en la parte privada, en una empresa consultora. Es una empresa particular. Ya, ¿estás ejecutando algún proyecto para el sector público? No, estamos, bueno, Aló, José Martín. 2 años en ese rubro. Consultoría también. Consultoría. Sí. Ya. ¿Qué proyecto estás ejecutando ahorita, estimado José Martín? Ahorita estamos, laborando,
un expediente técnico para un edificio multifamiliar Ah, ya. O en La Victoria. sea, estás metido más en la parte privada. Sí, ¿Y por sí, qué por el momento sí. ¿Ya has tenido experiencia en el sector público o no? Eh, cuando era, cuando era practicante, sí, estaba practicando en el sector público. Ya. ¿Y por qué te metiste al curso? Bueno, para siempre es bueno actualizarse, y pues Ya. no tenía conocimiento sobre el ¿Ya antes InviertP. habías escuchado del Invierte o no? Claro, sí, 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 claro. Ok, ok. Espero que la clase haya sido clara, ¿no? Espero. Claro, sí, sí, sí. Muchas gracias, más bien, ingeniero. Muy bien, Henry. José Martín, ¿no? Edwin. Ingeniero, buenas noches. Edwin, ¿cómo te pillas, Sí, Edwin? días, estuve con usted en el curso de IOAR. Soy Ah, ingeniero ya, civil, ya sí, ya. egresado de Sí, la Universidad Pedro de Gallo, sí. me sonaba tu nombre, Edwin. Sí. Ya, Trabajo hace bastante tiempo fuera de Chiclayo, estoy por Chota, en la gerencia subregional Chota, es una dependencia descentralizada del gobierno regional de Cajamarca. ya, Estoy encargado de la unidad formuladora. Estuve bastante tiempo en la unidad ejecutora, en estudios, obras, supervisión y todo eso. ya. Y ya un poco para completar el ciclo de inversión también tomé como reto no asumir la, la, la encargatura de la unidad formuladora. Así que estamos Estás ahí hace como, como un año. estás como jefe de la UEF, Sí, estoy como encargado de la unidad formuladora de la gerencia de, de Chota, ¿no? de la subregión Chota. Sí, de la subregión Chota, claro. Gerencia subregional Chota se llama, sino que así el nombre corto, subregión Chota. Ya, qué bien, compadre, ¿eh? Sí, Tienes bastante responsabilidad, amigo, ¿eh? sí, sí, por eso es que la, la, la intención es hacer las cosas lo mejor posible y tener la base sólida, ¿no? Entonces, en este caso, conocer la parte normativa y los casos que se dan, ¿no? En las conversaciones así con los Ya, colegas, eh, les manifiestan su problemática, de repente algunas experiencias que pasan en el ejercicio de sus funciones y eso nos sirve también a nosotros, ¿no? Para tenerlo en cuenta y sí. poder desenvolverse de la mejor manera en la oficina. Lo que sí te digo, Edwin, es que cada proyecto es un caso. Sí, definitivamente dije, por Cada más proyecto que es un sea, caso. sí, por más que, por decir, cuando se hace una acción educativa, aparentemente lo mismo, como alguien de afuera lo puede ver así de forma, así haciendo un análisis ligero, No, no es pero lo es igual que la obra, ¿no? Cada tiene sus particulares, tiene ahí sus claro, situaciones claro. que lo hacen diferentes, pero Es estamos verdad. abocados a ello, sí. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, Cierto. esperemos pues seguir conversando, aprendiendo también de usted, porque tienen bastantes casos prácticos y ahí se va aprendiendo, porque a veces la parte teórica también es bien importante para que te ayude en la parte práctica, ¿no? Sí, eso te hace tomar decisiones de manera afianzada, ¿no? Y Exacto. para después no tener problemas con los amigos de rojo que están a la casa de Y en la la gente que trabaja Contraloría, en la ¿no? acción pública, ¿no? Sí. No hace mucho ingresé a lo que es buscador de informes de la Contraloría. Te quedas sorpresa, ¿no? Varios colegas están metidos ahí, pero en fin. Sí, yo Ya, recién he salido un caso de 1 millón, casi de 1 millón, por una situación de uno, ¿cómo le llaman esto ellos? No sé qué término usan. Un caso de una obra que estuve como coordinador. ya. Y sí, ¿cómo le llaman esto cuando investigan algo y cómo le llaman? Desviación. Hay desviaciones. Desviaciones, supuestas desviaciones, pero los muchachos, yo no estoy en contra de la gente que recién empieza, yo también fui muchacho pero fueron a verme o fueron a visitar la obra como 5 personas. Había muchachos, pero había una persona que ya tenía su edad que en realidad pues seguramente no revisó los informes, pero me detectaron una desviación básicamente porque luego estaba construida, transferida y todo por una situación de que había dado pase a una ampliación de plazo por una aprobación de un adicional, sí que no estaba sustentado, porque se había reconocido gastos generales que no estaban acreditados y porque había una duplicidad de metrados en una obra sumalzada.
Esos tres Ah, casos o sea, los sustenté con Contraloría, dijeron que no, que pasaba a Fiscalía. He tenido que pedir peritaje a través del colegio. Entonces ya el peritaje me ha dado, me dice que no hay nada. Ya el caso se resolvió, la fiscalía dijo que se archive, pero estos señores siguen haciendo daño, o sea, siguen apareciendo por la oficina como si nada pasara, ¿no? Entonces, los que trabajamos en la administración pública no nos defienden, ni los colegios profesionales. Ahí estamos sí, un es verdad. poco expuestos a que cualquier cosita ya estamos pues ya encausados, ¿no? A un proceso de investigación. Así que estamos trabajando y por esa razón es que tenemos que estar un poco empapados de la parte normativa, ¿no? Esa es la Mm, finalidad de estar ahí en los Está bien, cursos. está bien, Edwin, me parece muy bien. Y espero que anotes en otro problema. Dios quiera. Pero los que Bien, estamos en la administración pública estamos expuestos, sí, así que estamos hay que expuestos. seguir. Sí, es cierto. Que seguir adelante. Bueno, pues Sí, siempre la sí, sí. normativa en el Estado es bastante compleja, ¿no? Pucha, que una cosa y otra cosa. Y a veces uno pone errores por desconocimiento, ¿no? A veces porque quiere de mala intención hacer las cosas, ¿no? Bien, ¿quién más me falta? Díaz Contreras. Díaz Contreras. Antonio, Buenas Antoni. noches, profesor. Hola, Anthony. ¿Cómo estás, amigo? Bien, profesor. ¿Tú eres ingeniero? Soy ingeniero economista. Ingeniero economista. Sí, ¿Y de dónde saliste? de la Universidad Señor de Zipán. Ah, ya. Hasta ahora hay ingeniero economista, ya no hay. Ya no hay la carrera ya. Entraban pocos alumnos y egresaban menos y ya las cerraron ya. Ya antes Ya había, no era creo, rentable. civil ambiental, creo que había una carrera. En la UC, eso es en los SAT. En la USAD, ya tampoco Ingeniero existe, civil y ambientales en los SAT. ya no hay tampoco. Yo vi una noticia que hola, en el colegio de ingenieros estaban queriendo cambiarla a todos los ingenieros civiles y ambientales el título que diga nada más ingeniero civil, pero al parecer la SUNEDU les había denegado, no era posible eso. Sí, es verdad, tengo varios ahí, unos amiguitos que son civiles ambientales. Cuéntame, ¿dónde estás enviando, Anthony? No sé si la puedo resolver hoy día o la próxima clase. Yo Ah, ya, recién he ok. entrado a una oficina de planificación de la red, trabajo en el seguro ¿En el y bueno, seguro social? sí, sí, profesor. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad nos enseñaban que habían plataformas del gobierno regional que de georreferenciación, incluso información de cómo era de estudios del territorio de Lambayeque. Y había un Ya, sistema, creo que se llamaba SICAN, o no me acuerdo cómo se llamaba, que era de acceso público y servía para sacar información para los proyectos. ¿Aún existen esas plataformas o quizás si nos podría informar qué otras ya. plataformas hay de ¿Qué acceso público? Ya, claro, hay un montón de plataformas. Hay varias. De Sí. repente entremos un día en una clase a ver algunas plataformas. Por ejemplo, tienes aquí, no sé si te pueda servir, por ejemplo, Cenepred tiene una plataforma para proyectos de inversión, para ver, por ejemplo, lo que es la parte de riesgos, tiene su plataforma. El Invierte tiene GeoInvierte. No, no sé si a ese tipo de plataformas te refieres. Ya, Claro, pero yo quería una más relacionada a Lambayeque, porque como yo trabajo en Lambayeque, y yo me acuerdo ya, que el gobierno regional tenía su propio sistema de información geográfica, pero ¿es de tienes. acceso público o ya, o no, o es solo para el GORE? No, si hay de acceso, ¿no? Hay de acceso público. Incluso va a comenzar a actualizar su zonificación ecológica y económica, porque creo que la tiene un poco desfasada. No sé si será de acceso, pero déjeme hacerte la consulta con algunos socios que están ahí para darte una respuesta. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Bien, muchachos, si hubiera alguna consulta de lo que hemos estado viendo, si no, nos veríamos el día miércoles. ¿Alguna consulta adicional?
Por favor, siempre te asistan porque la asistencia también juega parte de su evaluación. ¿Alguien más que no llame? A ver. Ah, Yo, ingeniero. está. Falcón. ¿Aló? Mesa, Sí, Mesa Falcón, está ingeniero. ¿cómo estás, Mesa? Que tu audio está mal o el mío, no lo sé. No te escucho, a veces se entrecorta. Sí, un poco interferencia, como que Cuéntame está algo. mal la señal. ¿Dónde estás trabajando, Mesa? Bueno, yo no soy de Lambayeque, soy de la región de Huánuco y estoy trabajando también en la misma región. En la misma región. Ujú. Sí. Ahí conocí a ver a una gerente de recursos naturales, Vilma, no sé cómo se llamaba. Ah, sí, ahorita está, sí, de recursos naturales, de Huancayo, si no me equivoco, es ahí. Sí, de Huánuco, No, de Huancayo, de Huancayo, ¿no? sí, de Huancayo. Tú trabajas en el GORE. Sí, en el GOR, en el ¿En área qué área estás de, ahorita trabajando? en obras, Estás en obras. sí, en obras. Bien. ¿Alguna pregunta? Todo está ok. Sí, todo está ok, esto, ingeniero. Bien. Si lo ves a la señora Vilma, me da mi salud. Ya, ya está bien, ingeniero. Ok. Bien, bien amigo, nos vemos el día miércoles. Un abrazo para todos y esperamos vernos el miércoles a las 7. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo, ingeniero, De gracias, buenas acuerdo. noches. de acuerdo. Bien, buenas noches, cuídense, un abrazo. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas Buenas noches, buenas noches. noches.